Esta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional, William Dávila. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Tengo en mis manos el documento que les hicieron entrega este martes en la Asamblea Nacional, donde está la exposición de motivos de la ley habilitante. Ya ustedes deben haber revisado este documento de 14 páginas y tener claro cuáles son los puntos que hacen la diferencia para ustedes estar de acuerdo o no con esta ley habilitante. Veíamos un ejemplo reciente de lo que ocurrió en el Congreso de Estados Unidos, donde republicanos y demócratas se ponen de acuerdo para darle frente a una crisis económica. Más allá de lo que represente el esquema de política de Estados Unidos, vemos el ejemplo de lo que es unirse en función a resolver una crisis económica. ¿Por qué la oposición no cede con el tema de la ley habilitante si el espíritu es dar castigos más duros al fraude cambiario y la creación de un sistema alterno de divisas? Parte del espíritu de esta ley habilitante. Bueno, muchas gracias, Andrina. Un saludo pues a toda Venezuela. Es bueno notar lo siguiente, que cuando nombraron la comisión, que está totalmente integrada por los presidentes de las comisiones de servicios más la directiva de la Asamblea, es decir, totalmente en manos del gobierno, no habían entregado ese documento. Ese documento lo entregaron como a las 7, 8 de la noche, ya cuando estaba casi terminando la sesión, de manera tal de que lo lógico es, si estamos hablando de ética, debe haber una ética en el ejercicio del poder. En este caso concreto, dentro de la Asamblea, no puede aplicarse la tiranía de la mayoría. En segundo lugar, la ley tiene una serie de aspectos que si hubiera existido ese espíritu de concordia, de diálogo, de ver realmente cómo luchar contra la corrupción, cómo luchar contra el acaparamiento, lo que ellos denominan la guerra económica, perfectamente pudo haberse hablado, perfectamente pudo haberse establecido todo un escenario de diálogo y de debate, pero el primer elemento que genera esa discordia es el discurso falaz, que tiene una estructura falaz, ese discurso del mismo Maduro el día que estuvo en la Asamblea, en donde prácticamente está señalando que la lucha contra la corrupción y la lucha contra lo que él denomina guerra económica depende de la ley habilitante. Y resulta que cuando tú te pones a ver todos los casos de corrupción que incluso recientemente el gobierno ha ido atacando, el caso del alcalde de Valencia, lo han hecho sin la ley habilitante. Es decir, si hubiera existido una línea de conducta, de un espíritu de combate contra la corrupción, ahí tenemos nosotros el proyecto de ley, o mejor dicho, está la ley contra la corrupción, la reforma de la ley de la Contraloría, aquí no se ha nombrado el Contralor, aquí no existe una ética en el ejercicio de la función pública en el sentido de que no tenemos un poder judicial autónomo o separado, independiente, no tenemos magistrados nombrados, no tenemos rectores del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si hablamos de ética, si hablamos de moral, si hablamos de lucha contra la corrupción, vamos a aplicarla, pero el primero que tiene que aplicarla es el mismo gobierno. Si nosotros nos ponemos a ver, ¿quién creó todo ese entramado? Yo vi en la prensa de hoy una declaración del presidente de la Comisión de Finanzas. El presidente de la Comisión de Finanzas está hablando, Sanguino, que están perdidos por ahí 80.000 millones de dólares. Jordania habló de 20.000 millones de dólares, es decir, de empresas de maletín que se aprovecharon del sistema CADIVI y de toda esa asignación de divisas creada por el propio gobierno. Bueno, vamos a investigarlo, vamos a ver quiénes son esos empresarios de maletín. No estamos hablando de 80 bolívares, estamos hablando de 80.000 millones de dólares, información que acaba de salir en el día de hoy en los medios de comunicación, dicho por el presidente de la Comisión de Finanzas. También hay una declaración en la prensa nacional el día de hoy del presidente Nicolás Maduro, de una expresión que dice: no me voy a calar más que al pueblo lo sigan robando, haciendo alusión al contrabando. ¿Quién está robando al pueblo venezolano? Pero vamos a analizar las cifras de importación. Yo no digo que el que esté importando está robando, ¿verdad? Pero si hablamos de guerra económica, entonces yo me imagino que Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil deben ser los primeros interesados en propiciar la guerra económica porque las importaciones vienen de allí. El año pasado se importaron cerca de 50.000 millones de dólares. Ahora, ¿quién está robando al pueblo? Bueno, vamos a investigar quiénes son los que están robando al pueblo. ¿Quién está robando en el sistema de distribución de comida que está controlada totalmente por el gobierno? El sistema de distribución de compra de alimentos que debería de fortalecerse.
pero no con un sentido partidista, sectario, solamente mirando un solo lado de la situación, sino en función de la gente que está hoy día muy necesitada. Hay que ver lo que cuesta hoy día conseguir un bote de leche, y no es mentira, esto no es una simple retórica. Uno se la pasa en la gente, con la gente, en los pueblos, en los estados de uno, ¿y qué nota uno? Bueno, que cuesta conseguir leche, que cuesta conseguir harina pan, que cuesta conseguir café, que cuesta conseguir esas cosas que son básicas en la dieta del venezolano, a menos que tú te hagas una cola de 2 y de 3 horas. ¿Cómo arreglamos entonces ese problema? ¿Qué es lo que está pasando allí? Si el gobierno está importando, ¿por qué no se consiguen las cosas? ¿Quiénes son los que reciben esos dólares? ¿Quiénes están controlando precisamente la distribución de esos alimentos? Bueno, vamos a investigarlo, porque el gobierno tiene como política abrir las importaciones, porque como congelaron al factor productivo, aquí cometieron un error. ¿Cuál fue ese error? Aquí congelaron los sectores de la producción nacional. Es decir, frenaron por completo, congelaron a los factores de producción, incluso utilizando la doctrina del socialismo. No puede haber socialismo si no hay producción. Congelaron los factores de producción y claro, la demanda es superior. El Estado es el que produce la mayor cantidad de divisas, no se consiguen de manera barata esas divisas, entonces abren las importaciones. Es decir, estamos en presencia de una economía rentista en donde de una vez por todas seguimos con el mismo problema de depender completamente de la renta petrolera. No hemos abierto la economía, no se ha protegido la propiedad privada, no se tiene una política de madurez política, no se tiene un criterio claro de cómo combinar la cuestión social con el desarrollo económico, como lo han hecho incluso otros países que tienen proyectos políticos marxista-leninistas, pero que han entendido que hay un problema económico que tienen que resolver. Exactamente, ir más allá de ese maniqueísmo entre lo que es el bien y el mal. Quisiera que nos hablara un poco acerca de las denuncias que hizo la movida parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para conocer cuál es el fundamento que tienen para presentar esta denuncia ante la Fiscalía. Bueno, nosotros hicimos una denuncia, Andreina, básicamente contra Rafael Ramírez y la directiva de PDVSA por el caso de Amuay. ¿Sobre qué casos los estamos denunciando? Varios delitos. Homicidio por violación de normas de protección y seguridad, el artículo 131 de la LOCIMAT. Tenemos los daños al patrimonio según la ley contra la corrupción, artículo 53. Emisión de gases tóxicos, daños ambientales, artículo 44. Homicidio culposo, 409 del Código Penal. Omisión de socorro, 438 del Código Penal. Ese es un caso que hay que llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ocurrió antes del 10 de septiembre. Me refiero al caso de Amuay. Las víctimas de Amuay, los familiares de la víctima, están buscando el cadáver, los cadáveres. Entonces, ¿cómo es posible que Rafael Ramírez dice que un perno se aflojó? Entonces, sí sabe que un perno se aflojó, pero no sabemos dónde están los cadáveres y los familiares están precisamente pidiendo los cadáveres de sus familiares que murieron en esa tragedia hace más ya 400 días. Denunciamos formalmente ante la Fiscalía porque ahí hay toda esa serie de delitos cometidas por el que hoy es día vicepresidente del área económica y la directiva de PDVSA. Y ahí tenemos delitos humanos flagrantes que tienen que ser investigados por el sistema político judicial que tenemos en Venezuela. Desgraciadamente pongo la palabra político judicial porque no es un sistema autónomo, y por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos porque ahí se están violando derechos de las víctimas. Acerca de lo que ustedes señalaban en la Asamblea Nacional como abuso de poder del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, ¿cuáles son los argumentos para señalarlo de abusador? Andreina, utilizan la tiranía de la mayoría de verdad. Yo no veo ahí un comportamiento realmente objetivo de las cosas. Yo no he visto el primer día que llegue el presidente de la Asamblea ni siquiera para decir buenos días o buenas tardes. Ahí es de una vez ofensas, descalificaciones, etcétera. Es más, ya son 6 meses de la agresión que nosotros recibimos el 16 de abril y el 30 de abril. Y ni siquiera los videos de seguridad de las cámaras internas de seguridad de la Asamblea. Ahí no se abrió una investigación para saber qué había ocurrido en esas agresiones del mes de abril. Sin embargo, entonces si nombra una comisión para investigar a Julio Borges, le suspenden el derecho de palabra por 30 días, igual a Nora Bracho. O sea que como una continuación de un golpe parlamentario, porque sucedió lo mismo hace 6 meses. A nosotros nos suspendieron el derecho de palabra, nos quitaron de las presidencias de las comisiones permanentes de servicio. Uno ve ahora cuál es la realidad. No querían que nosotros estuviésemos, por ejemplo, en esa comisión de análisis de la ley habilitante. La oposición tenía 4 presidentes.
A nosotros nos quitaron de las presidencias de esa comisión, no respetan lo que dice el reglamento interior de debate, que tiene que ver una representación proporcional en base al peso político y electoral que tiene la oposición dentro de la Asamblea. Eso es desconocido. Entonces, si queremos hablar de una reconciliación, de efectivamente tener un país unido, no hay gestos, no hay un paso hacia adelante. ¿La oposición sí tiene gestos para esa unidad? Mira, debe de existir. Si no lo tenemos, debería de existir. Pero sí le puedo decir que nosotros estamos abiertos al diálogo, porque nosotros incluso propusimos que realmente se analizara la ley habilitante. Lo que pasa es que cuando plantearon la ley habilitante lo hicieron como un instrumento de guerra. Es más, te crean unos sistemas de seguridad interna donde ya te califican a la oposición interna como enemigo. Entonces no estamos hablando de diálogo por parte del gobierno. Diputado, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias por haber estado acá en Entrevista a Venevisión. Él era el diputado William Dávila, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Saludos.